Hola, si tienes una Biblia, ve a 2 Corintios capítulo 7. Si no sabes dónde está, lo más fácil es ir al índice de tu Biblia, buscar la página y así puedes llegar. 2 Corintios capítulo 7 está en el Nuevo Testamento. Solo sigue pasando las páginas desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan y llegarás directamente a 2 Corintios. Si no has estado con nosotros, comenzamos una serie hace aproximadamente 4 semanas, simplemente titulada Avivamiento. Una de las cosas que compartí cuando comenzamos esta serie es que muchos de ustedes, y me incluyo, necesitan borrar el disco duro de su mente. Porque muchas veces cuando pensamos en avivamiento, nuestra mente se va, por ejemplo, a un lugar físico. Como, oye, vamos a la iglesia, vamos varias noches a la semana, escuchamos a diferentes oradores, o sea, piensas en un evento. Pero en realidad eso no es de lo que se trata el avivamiento. De hecho, la palabra avivamiento, tal como la usamos, ni siquiera aparece en tu Biblia. Proviene de una palabra bíblica, lo cual está bien. La palabra de la que realmente la tomamos fue revivir. Literalmente, lo que significa es traer de nuevo a la vida. Y quiero plantear una pregunta esta mañana. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Hay alguna área de tu vida que necesite vida? Ahora piensa en eso porque de eso se trata esta mañana. Todos en la sala puedes mirar tu vida, tu pasado, tus circunstancias, lo que estás enfrentando. ¿Puedes identificar alguna área de tu vida en la que simplemente pienses, necesito algo de vida? ¿Acaso alguien necesita vida en su cuenta bancaria? Es broma, no es realmente de lo que voy a hablar. ¿Acaso alguien se siente así? Pero la realidad es, ¿acaso hay alguna área de tu vida que necesite vida? Y esto es de lo que quiero hablarles esta mañana. Quiero hablarles sobre reteniendo nada. Si quieres experimentar un avivamiento en tu vida, y recuerda la palabra avivamiento, cuando pensamos en ella, debería llevar nuestra mente a la palabra revivir. Debería llevar nuestra mente a la palabra regresar a tener lo que Dios quiere para nosotros. Así que te preguntaría, ¿hay alguna área de tu vida en la que estés reteniendo algo? Porque el avivamiento, ser revivido, es ese lugar donde no se retiene nada. Si quieres experimentar un avivamiento en tu vida, la Biblia nos enseña que no puedes guardarte nada. Y por eso quiero hablarte de eso esta mañana. Cuando llegas a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, hay que ponerse al día un poco y quiero ayudarles a ponerse al corriente. Pablo se enfoca en una palabra que muchos de ustedes conocen, pero muchos tal vez no. Y muchos creen que la conocen, pero en realidad no la conocen. Y esa palabra es santificación. Ahora, la santificación es una palabra, para serte honesto, un poco loca. Ya no se escucha mucho en la iglesia. Es una palabra de la que no se habla mucho, que no se menciona con frecuencia. Algunas iglesias sí lo hacen. Muchas iglesias no lo hacen, pero es una palabra muy importante para nuestra fe. La palabra santificación significa apartar, pero esto es lo que necesito que entiendas. Di amén para saber que estás escuchando. No te desconectes antes de tiempo, porque si lo haces te vas a perder todo. Santificación significa apartar, pero aquí está el asunto. Muchas veces cuando pensamos significa apartar, creemos entender apartar, pero no lo hacemos. Santificación no es una palabra de un solo sentido. En realidad es una palabra de doble sentido. Así que la palabra santificación sí significa apartar. Cuando hablas de santificación en la Biblia, y por cierto, una iglesia que no hable de santificación no hablará de la Biblia, porque la santificación está en tu Biblia. Así que cuando hablas de santificación en la Biblia, el significado realmente es es apartarse del pecado y apartarse para Dios. Es de doble sentido. No se trata solo de, oye, no hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá. Vamos, muchos de nosotros pensamos que eso es el cristianismo, pero es más que eso. Sí hay un apartarse, pero la Biblia habla mucho sobre apartarse para algo y tienes que asegurarte de entender eso. Me estoy apartando de algo, pero también me estoy apartando para algo. Y si te falta cualquiera de los dos, quiero que entiendas esto. Faltar a cualquiera de los dos es perder de vista la fe en Cristo, asistir a la iglesia. Puedes participar en la adoración, escuchar a un maestro, ir a la iglesia toda tu vida y aún así perder uno u otro componente de esa parte de la Biblia, porque es una parte enorme de la Biblia. Y te has perdido la fe en Cristo. Es como si te hubiera pasado de largo comprender y vivir la fe en Cristo. Porque hay dos partes en la doctrina, y sí, es una doctrina. Es increíble que puedas ir a la iglesia y no escuchar sobre la santificación, porque es una doctrina, es un principio. Es una comprensión clara y directa de algo en la Biblia que no puedes sacar de la Biblia. Es una parte enorme de la Biblia, es una parte enorme de tu vida. Muchas personas pierden lo que Dios ofrece por perder la santificación, pero hay dos partes en la santificación. Está el me estoy alejando de, pero también el me estoy acercando a. Pero luego está, escucha, la responsabilidad de Dios y luego está tu responsabilidad. La Biblia enseña eso y la gente lucha con esto.
Quiero decir, sí, la salvación es completamente de Dios, es responsabilidad de Dios, pero luego hay una responsabilidad del hombre. Y eso lo aprendes en la santificación. Entiendan esto. En la santificación, tanto el hombre como Dios tienen responsabilidad. Así que, por ejemplo, si vas a tener avivamiento en tu matrimonio, actitud, perspectiva, si vas a ser avivado y vas a experimentar lo que Dios quiere para tu vida, escucha con atención. Hay una responsabilidad de parte de Dios. Y hay una responsabilidad tuya. Y muchas veces creo que muchos cristianos creen que viven en un cuento de hadas. Vimos demasiado la película de Cenicienta. ¿Puedo decirles eso? Vieron demasiadas películas de Disney World. Creo que mucha gente piensa que si sigo yendo a la iglesia, si sigo soportando al pastor, si sigo, ya sabes, haciendo lo que creo que debo hacer, el polvo de hadas caerá. No se hagan como si no supieran de qué estoy hablando y todo se arreglará. Va a ser un día mágico. Voy a estar sentado en esta silla y boom, toda mi vida se va a acomodar y va a caer. Claro que sí va a caer, solo que no va a ser en su lugar, solo digo. Y entonces lo que pasa es que en 1 Corintios capítulo 6 solo quiero mostrarles la parte de Dios en la santificación. Escucha para captar lo que dice. Hay un sentido en el que la Biblia enseña que como seguidores de Cristo, escucha porque esto puede ser confuso, pero por eso estoy aquí, ¿de acuerdo? Hay un sentido en el que la Biblia nos enseña como seguidores de Cristo que ya hemos sido santificados. Eso está en tu Biblia, que ya hemos sido apartados para el Señor. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Dice, y eso eran algunos de ustedes. Estaban lejos de Dios. Vivían como querían vivir. No había convicción en sus vidas. Simplemente hacían lo que querían hacer. Vivían en el mundo. Obtenían todo lo que querían y tenían todo lo que tenían. Y luego dice esto, pero ¿por qué te convertiste en un seguidor de Cristo? Recuerda, esta serie es para seguidores de Cristo. Si no has confiado en Cristo, estoy orando para que en esta serie puedas ver el beneficio, la bendición de eso y tomes esa decisión. Pero la realidad es que estamos hablando a seguidores de Cristo. No puedes avivar lo que nunca ha sido avivado. Así que tienes que entender eso, pero aquí está el asunto. Así eran algunos de ustedes, no estaban en Cristo, pero ahora han sido lavados. En otras palabras, hombre, yo había invitado todo este pecado a mi vida, pero por lo que Cristo hizo, Él pagó por mí. Ese derramamiento de su sangre me lavó. Hubo un pago por mí. Mira esto, pero fuiste santificado. Tu vida ahora fue apartada para un propósito diferente del que solías vivir, apartada para un plan distinto al que solías seguir. Ahora, pero fuiste justificado, hecho como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que está diciendo, hecho como si nunca hubieras pecado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, por parte de Dios. En el momento de tu salvación, esto hizo Dios. Dios te santificó, te limpió, hizo tu vida como si nunca hubieras pecado porque pagó por todos tus pecados y te ha traído a su familia. Y ahora dice, oye, una vida diferente, un propósito diferente, un plan diferente, una experiencia diferente por lo que he hecho por ti. De hecho, observa cómo Pablo escribe a los Corintios. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, observa cómo comienza sus escritos hacia ellos. Él dice esto, a la iglesia de Dios, a los que siguen a Cristo en Corinto, a aquellos que han sido santificados en Cristo. Está diciendo lo mismo. Él dice en el capítulo 6, versículo 11, has sido lavado, has sido limpiado, has sido hecho como si nunca hubieras pecado. Y ahora todos en esta sala que son seguidores de Cristo, todos en línea que son seguidores de Cristo, no te pierdas esto. Él está diciendo vida completamente nueva, nuevo comienzo apartado para una experiencia de vida totalmente distinta de antes de Cristo. Santos por llamado junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que hacen eso santificados. Así que todo seguidor de Cristo ya está santificado. Él te ha apartado. Eso simplemente significa que perteneces a Dios. Él te ha dado ahora un nuevo propósito, un nuevo plan, nuevas herramientas. Y Él dice, esa es nuestra posición. Así es como, escúchame esta mañana, así es como Dios te ve si eres un seguidor de Cristo. Pero esa es una palabra importante. Digan amén. Esa es una palabra importante. Estamos cambiando dirección. Eso fue lo que hizo Dios. Pero si sabes algo sobre los creyentes de Corinto, y si no conoces la Biblia, léela hoy en casa. Los creyentes de Corinto estaban más desordenados que la mayoría. Solo quiero que lo sepan. Si sabes sobre las personas a las que Él les está escribiendo, lo sabes, que su vida era cualquier cosa menos algo que pareciera santificado. Eran santos por posición, por lo que Dios había hecho por ellos, lo que Dios hizo por ellos. Pero escúchenme con mucha atención. No estaban santificados en la práctica, no vivían como debían vivir. Y entonces Pablo está escribiendo, ahora quiero que escuchen esto, porque seamos honestos entre nosotros. Así somos nosotros muchas veces. Santificados por Dios, lavados, perdonados, limpiados. Tenemos las herramientas, los recursos para vivir y tener todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero la mayoría de nosotros estamos ahí por posición, pero no necesariamente por práctica.
Así que Pablo les escribe en 2 de Corintios sobre cómo vivir la vida como seguidor de Cristo. Y este es un versículo increíble. Mucha gente ignora este versículo, pero es increíble. Él les escribe en 2 de Corintios 7, versículo 1. Es tan importante cuando se trata de vivir para Jesús. Muchos nunca lo han escuchado. Casi no lo escuchas de nadie. Mira lo que dice. Y él está diciendo literalmente, debido a lo que he dicho, voy a decir esto. Así que retrocederemos un segundo, para eso está el por tanto. Él está diciendo, oye, por todo lo dicho, mira lo que dice a continuación, con estas promesas de Dios. ¿Qué nos ha prometido Dios? Hemos sido lavados. ¿Qué nos prometió Dios? Que hemos sido perdonados. ¿Qué nos ha prometido Dios? Hemos sido santificados. Dios nos ha prometido herramientas, recursos, sabiduría y dirección para vivir la vida que Él quiere para nosotros. Él dice, amados, miembros de la familia de Dios, limpiémonos a nosotros mismos. Espera un momento. ¿Qué? La Biblia dice que Dios te limpió. La Biblia dice que Dios te lavó. La Biblia dice que Dios te justificó. La Biblia dice que Dios hizo todas estas cosas por ti. Ahora mira lo que dice la Biblia. Limpiémonos. Y estamos aquí sentados diciendo, leí que fuimos lavados y limpiados. Acabo de leer que ya teníamos todo esto. Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Justo antes de esta declaración, Pablo habló sobre promesas importantes que Dios le hizo a los seguidores de Cristo. Si vives una vida separada, si vives una vida dedicada, si vives para mí, yo caminaré contigo, estaré contigo, me manifestaré a ti. Deberías leer 2 de Corintios capítulo 6, porque hay una sección que es poderosa, donde Dios dice, te haré mi pueblo y guiaré tu vida y te llevaré a lo que tengo preparado. Es un pasaje poderoso, pero si vas a entender una vida avivada, tienes que entender una vida santificada. Así que acompáñame, porque eso es, si estás pensando, no entiendo, pastor, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Así que vas a llegar allí. Quédate conmigo, escucha, si vas a recibir, si vas a experimentar, escuchen bien. Porque quiero hacerlo lo más práctico posible. Si estás teniendo dificultades en tu matrimonio y estás pensando, ¿qué hago? Tienes que entender una vida santificada. Si tienes dificultades con tus decisiones financieras y estás pensando, ¿qué hago? Y eso fue probablemente lo que te trajo aquí. Como que no sabes qué hacer. Tienes que entender lo que es una vida santificada. Y para muchos de ustedes están frustrados en su caminar con Cristo. Se sienten frustrados. Se esfuerzan y siguen tropezando y cayendo y fallando. Y piensas, no sé si es verdad. Estoy luchando mucho. Debes entender la vida santificada. El cristianismo sin entender una vida santificada te dejará frustrado en lugar de bendecido. Piensa en eso un momento. Te dejará con dudas, ya que no comprendes cómo obra Dios. No entiendes las responsabilidades. No entiendes cómo interactúan entre sí. No entiendes lo que Dios realmente te está pidiendo. Creo que la persona promedio en la iglesia hoy en día, cuando se trata de la santidad del pueblo de Dios, ni siquiera entiende lo que eso significa. Piensan que la santidad es perfección. Como que tengo que vivir una vida perfecta. Piensan que ese es el cristianismo. Eso no es lo que vas a aprender. Ni siquiera se acerca a lo que vas a aprender esta mañana. Y comparto todo esto desde el principio porque realmente quiero que entiendas esto. Porque esto es fundamental en tu fe. Quiero decir, solo les estoy diciendo, chicos, entender la santificación, eso es una doctrina de su Biblia. O sea, es como, aquí hay una comprensión, aquí está el nivel base y toda tu vida se construye sobre esto. Así que tenemos que entender esto. Entonces, ¿qué es? Bueno, aquí está el asunto. Hay un lado negativo en la santificación. Por eso la gente ya no habla de eso en la iglesia, porque hay un lado negativo. Y no nos gusta hablar de lo negativo, porque tenemos miedo que nadie venga. Pero escúchame, te das cuenta de que tienes que entender qué es lo que debe irse para hacer espacio a lo que puede entrar. Hay lados negativos y positivos. Si nadie habla del lado negativo, no se da espacio al lado positivo. Pero sí, la Biblia dice, en este mundo loco que Dios ha creado, que no podemos entender completamente, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios dijo, saco lo negativo para introducir lo positivo. Así que hablemos de eso un momento. ¿De qué se habla cuando se habla de una vida santificada? Escucha, no te pierdas esto. Usaré palabras de la Biblia. La vida de seguir a Cristo. Es una vida separada. Quiero decir, si tienes dificultades en tu matrimonio o en cualquier área de tu vida, luchando con tu perspectiva, luchas con tu actitud o cualquier lucha que sea, Él dice, aquí está el asunto. Donde sea que luches, si eres seguidor de Cristo, esto necesitas saber. La vida de seguir a Cristo, esta vida santificada, esta vida mejor a la que Dios te está llamando, es una vida separada. Ese es el lado negativo de la santificación. En otras palabras, vivir para Cristo significa que debes estar separado del pecado. No hay otra forma de decirlo. Los que no digan esto no te están enseñando lo que enseña la Biblia. Porque la Biblia enseña que vivir para Cristo significa que estamos separados del pecado. Y cuando pones tu confianza en Cristo, la Biblia enseña lo que acabamos de leer hace un momento, 1 de Corintios 6. Dice que fuiste lavado. Hermano, cualquier inmundicia que hubiera en tu vida, cualquier basura que hubiera en tu vida, Dios la perdonó completamente. Él la lavó, Él la pagó.
Lo hizo a través de Cristo porque Cristo tomó la ira, la pena, el castigo para que tú nunca tuvieras que hacerlo. Lo hizo como si nunca hubieras pecado. Él te santificó dándote las herramientas, los recursos, el acceso que necesitas para lo mejor de la vida y eres una persona completamente nueva. Eso es lo que enseña la Biblia, pero luego comienzas a pasar por el proceso de sacar de tu vida las cosas que no deberían estar allí. Porque puede haber cosas en tu vida que, aunque hayas sido lavado, aunque hayas sido justificado, pero hay cosas que invitas a tu vida que pueden volver a invitar al pecado a entrar en tu vida. Pero la santificación es volverse más como Jesús. Pasas por este proceso de sacar lo que no debe estar ahí. Es tan interesante como obra Dios. La semana pasada terminé de predicar y fui a comer. Y cuando fui a comer me iba a reunir con un grupo y me encontré con una pareja de nuestra iglesia. La señora que sé quién es. Simplemente no pregunté si podía compartir su nombre. Así que por eso no lo hago. Pero mientras caminaba por ahí, ella me detuvo y simplemente dijo: oye, quiero que sepas que ese mensaje me ayudó muchísimo. Dijo: yo no crecí en la iglesia. No soy como tú ni como muchos en nuestra iglesia. No crecí en la iglesia. Y dijo: muchos de ustedes fueron criados entendiendo lo correcto e incorrecto. Básicamente fueron criados con esta expectativa de esto es lo que Dios quiere para tu vida. Pero esto es lo que Dios no quiere para tu vida. Pero dijo ella: yo ni siquiera crecí con eso. Y ella dijo así, que muchas veces ahora que sigo a Cristo y estoy aquí bajo la enseñanza, Dios me está revelando cosas constantemente y mostrándome cosas que deben salir de mi vida. Porque ahora camino con Él y escucho su voz. Eso es exactamente lo que esto está hablando. Mira, antes de Cristo ni siquiera hubieras considerado el hecho de que las cosas que estaban en tu vida no deberían estar allí. Pero ahora has confiado en Cristo. Y Cristo te está dando una perspectiva diferente. Me gusta recordarles a los que llevan tiempo en la iglesia y creen tenerlo todo resuelto y creen que son simplemente los mejores cristianos, como si fueran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que no pensarías como piensas, no vivirías como vives, no harías lo que haces si no fuera por el Espíritu de Dios obrando en la persona de Dios para llevarte a la vida de Dios. Esa es la única manera en que llegamos allí. Necesitamos recordar eso. Eso es lo que Él dice aquí. Podrías decir: hasta que confíes en Cristo y pongas tu vida bajo el liderazgo de Dios, nunca verás la vida desde su verdadera perspectiva. Esto es lo que la Biblia nos dice. Y amigos, si no conoces a Cristo, este va a ser un mensaje muy útil para ti. Porque lo que enseña la Biblia es que hasta que vengas a la luz, ni siquiera puedes ver el camino que tu vida debería tomar. Esa es la invitación de la Biblia. Por eso los cristianos no son este grupo que juzga. Los cristianos no deberían ser este grupo que juzga. Piensa en eso por un momento y entonces literalmente es como que vienes a la luz, Dios enciende el interruptor y entonces comienzas a ver. Hace varios años estaba viajando con Bobby y Tasha, estábamos haciendo una conferencia en la ciudad de Nueva York y cuando fuimos volamos hasta allá y pasamos todo el día simplemente haciendo turismo en Nueva York, ese tipo de cosas. Y fue un día particularmente lluvioso y llegamos un poco tarde esa tarde. Cuando llegamos a la ciudad ya estaba oscuro, pasamos la tarde explorando un poco. Fuimos a lugares bonitos, lugares turísticos y visitamos diferentes sitios en Nueva York. Pero cuando regresé a la habitación del hotel, no volví hasta pasada la medianoche. Y cuando entré, miré y no les estoy bromeando, estaba manchado, tenía lodo por todo el pantalón. Así que habíamos estado yendo a estos lugares bonitos, viendo los sitios, saliendo con todos y no tenía ni idea de lo sucio que estaba. ¿Puedo decirles eso? Esas calles están sucias por si no lo sabían. Solo ténganlo en cuenta. Y entonces enciendo la luz y me miro y digo: Dios mío, ¿cómo me ensucié tanto así? No me había dado cuenta hasta que se encendió la luz. Es lo que dice. Cuando confías en Cristo, recibes luz de la Biblia, recibes la luz de la enseñanza bíblica, recibes la luz de otros cristianos de quienes aprendes y con quienes caminas. Y la Escritura realmente comienza a revelarnos el cambio absoluto de actitud que necesitamos tener hacia el pecado. Y quiero que noten lo que dice sobre el pecado. Dice esto, y esta es tu Biblia. Miren, les digo algo, busquen iglesias que les enseñen la Biblia. Busquen iglesias que no solo sean modernas y les den cositas, sino que tiene que llegar aquí. Miren lo que dice: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Ahora, lo que Él te está diciendo es esto: así es como Dios ve el pecado. Dios llama al pecado contaminación, no el hombre, no una denominación. Es Dios quien llama contaminación al pecado. Algunas de sus traducciones usan la palabra inmundicia. No se me pongan tan espirituales esta mañana. Muchos decimos: oh, no es para tanto. Solo quiero ver quién va a ser real esta mañana. ¿Están despiertos esta mañana? Se metieron en la carne allá afuera, con el tráfico tratando de llegar aquí y ahora están luchando. Solo díganlo. Nos gusta tomar el pecado y decir que no es tan malo. Dios dice que es contaminación y hay una gran diferencia entre cómo el hombre ve el pecado y cómo lo ve Dios.
Y algunos de ustedes están enojados con el noticiero Fox y con CNN. La Biblia ha estado diciendo esto por miles de años. La Biblia ha estado diciendo por miles de años que no puedes mirar al mundo y esperar que vean el pecado como lo ve Dios, pero sí necesitas ir a la palabra para aprender lo que Dios dice sobre el pecado y entender esto. Si realmente quieren captar esto en esta serie para una vida renovada, un nuevo comienzo, tienen que entender esto. Dios no es un aguafiestas cósmico. He dicho eso en casi todos los sermones de algún modo y lo he hecho a propósito. No quiero que veas a Dios y pienses, esto es algo de lo que debemos tener cuidado en la iglesia. Si no tienes cuidado, harás que tus adolescentes piensen que todo lo que Dios hace es estar en contra. Amigo, escúchame decir eso en esta serie. Si no tienen cuidado, padres y abuelos, todo lo que harán será enseñar a sus hijos y amigos que eso es Dios. Un aguafiestas cósmico que solo dice no, 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 no. Pero escuchen, Dios sabe que el pecado destruye y arruina nuestras vidas. Él sabe que afecta a las vidas de quienes nos rodean. Y esto es muy importante. Él entiende que incluso siendo un seguidor de Cristo, escúchame, el pecado puede contaminar tu vida igual que la de alguien que no conoce a Cristo. Así que ser un seguidor de Cristo no cambia el impacto devastador del pecado. Dios lo sabe. Y lo que hace Dios es, escúchame con atención, Dios no solo enseña lo negativo, Él enseña lo negativo junto con lo positivo. No podemos ser una iglesia que solo enseña lo negativo. Tenemos que ser una iglesia que entienda que hay un lado negativo y un lado positivo. Por ejemplo, el lado negativo. Piensa en la vida del rey David. La vida del rey David, dice la Biblia, fue la de un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David en la Biblia fue un hombre conforme al corazón de Dios. He visto que esto sucede. Quiero decir, puedes tener a alguien con el toque de Dios en su vida y todo lo que se necesita es un toque de pecado para traer destrucción. Y esa es la razón por la que Dios nos está advirtiendo, no hagas esto y no hagas aquello. Tienes que asegurarte de ayudar. Yo quería asegurarme de que mis hijos, y ahora que tengo nietos pequeños, quería asegurarme de que ellos entendieran cómo enseña Dios esto. Y es que, escuchen, he visto generación tras generación traer destrucción a sus vidas y a su alrededor. Y eso es lo que Dios está señalando. La Biblia dice, oye, puedes invitar eso a tu vida por medio de dos ámbitos. Él habla sobre los pecados de la carne. Dijo que hay dos ámbitos por donde puedes invitar esta destrucción a tu vida. Él habla de nuestro deseo. Eso es lo que representa la carne. ¿Cuáles son? La Biblia menciona tus ojos. Ten cuidado con lo que permites que vean tus ojos. Es la puerta de los ojos lo que enseña la Biblia. En otras palabras, tus ojos. Piensa en esto por un momento y piensa cuánta información recibimos por los ojos. La Biblia dice que esa es la invitación para que el pecado entre en tu vida. Así que cuida tus ojos. La Biblia habla sobre tus oídos. Ten cuidado con lo que escuchas, ya que genera pensamientos. Por eso a Dios le importa lo que oyes. Escucha, porque lo que escuchas, lo que ves, genera ideas. Y la Biblia enseña que nuestros pensamientos son donde realmente está el campo de batalla. Así que ten cuidado con lo que escuchas, porque eso produce pensamientos en tu mente. Y los pensamientos en tu mente pueden llevar a acciones en tu vida. La Biblia habla mucho sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Jesús incluso llegó a decir que lo que piensas en última instancia determina lo que haces y en lo que te convertirás. La Biblia habla sobre tener cuidado con tus labios. Quiero decir, tenemos que tener cuidado con todo lo que tenemos. Si piensas que los juguetes vienen con advertencias, deberías ver estas cosas. Se nos advierte sobre lo que vemos, escuchamos, porque lo que vemos y escuchamos producirá lo que pensamos y luego lo que pensamos se verá en lo que decimos. Así que tenemos que protegernos de lo que entra en nuestras vidas para convertirnos en lo que Cristo quiere que seamos. Esa es la parte negativa de la santificación. Y yo les diría esta mañana que necesitan un avivamiento en su vida. Si quieren un avivamiento en cualquier área de su vida, entonces esto es lo que sucede. El avivamiento viene de tus ojos, tus oídos, tus pensamientos y tus labios. Amigos, pueden invitar lo bueno a esas cosas. Esa es la parte positiva. O también puedes invitar la impureza a esas cosas. Y eso es lo que nos causa problemas. ¿Cuántos recuerdan la canción de niños? Cuidado, mis ojitos al mirar. No muchos. Bueno, otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto el programa Acumuladores? Muy bien. No muchos de ustedes. Así que vamos a otro tema. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la tienda de antigüedades de compras y llevarte lo que quieras? ¿Saben lo que pasa en esos lugares? Solo guardan cosas viejas. ¿Verdad que sí? O sea, piénsenlo bien. Eso es lo que hacen. Caminas por una tienda de antigüedades y seamos honestos. Caminas por una tienda de antigüedades y encuentras una o dos cosas útiles y todo lo demás dices, oh, me acuerdo de eso. Y luego te alejas o lo miras y dices, no puedo creer el precio que le han puesto a eso. ¿Verdad? Ambas cosas me recuerdan al pecado. ¿Puedo decirles eso a ustedes?
Muchos de ustedes, escúchenme con atención mientras digo esto, porque quiero que entiendan de qué se trata la santificación. Hay muchos seguidores de Cristo que están acumulando cosas que nos contaminan. Estamos acumulando cosas que nos distraen, nos desaniman y nos destruyen. Y lo que Dios está diciendo es, hombre, estás convirtiendo eso en una antigüedad en tu vida. Acumulas eso, guardas eso, y Él dice, deshazte de eso. Purifiquémonos de toda contaminación de la carne. Luego también dice esto es interesante. No solo habla de la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. La palabra que se usa ahí es pneumatos. Ahora la razón por la que me aseguro de decirlo, y muchos dirán, ¿qué importa eso? La razón por la que me aseguro de decir eso es porque pneumatos es similar a la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Pero aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de tu espíritu. Tu espíritu puede contaminarse. ¿Cuántos de ustedes saben que solo hace falta casarse o tener hijos para saber esto? ¿Verdad? Cosas pueden salir de ti. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez dijiste algo y dices, no sé de dónde salió eso? Yo sí sé, salió de ti. De ahí mismo vino. Amigo, nuestro espíritu puede contaminarse y eso es a lo que se refiere. No se refiere al espíritu de Dios, sino del nuestro. Y oro para que estés entendiendo. Oro para que estés concentrado porque quiero asegurarme de que entiendas. Pablo trata con todas las partes de ti. Y déjame decirte, esto es algo que me encanta de la Biblia. Alguien diga amén. Quiero asegurarme de que estén despiertos. Me encanta esto de la Biblia. Dios está diciendo, trato con tu ser exterior, pero también trato con tu ser interior. Creo que Pablo hizo eso porque la iglesia tiende a mirar hacia afuera, pero nunca mirar hacia adentro. Me encanta. ¿Y sabes qué no sabemos? Déjame enseñarte algo que quizás no sepan. Lucas capítulo 15 es uno de mis capítulos favoritos. Es donde se encuentra la historia muy conocida del hijo pródigo. Nos gusta ver a ese hijo que se va lejos porque todos nos hemos alejado. Nos gusta verlo regresar porque todos hemos tenido que regresar. Nos encanta ver al Padre aceptando. Todos necesitamos la aceptación del Padre, pero pasamos por alto la historia. La historia tiene dos partes. ¿Sabes que Jesús trata con el hombre completo en esa historia? Porque Él trata con el pródigo. ¿Recuerdas lo que hace el pródigo? El pródigo se va, miente, engaña, roba, derrocha, compra amigos y vive una vida mundana. Luego tiene que regresar y cuando regresa al Padre, ¿recuerdas al otro personaje? Su hermano. ¿Qué hace su hermano? Su hermano dice, no puedo creer que lo perdones así. No puedo creerlo, yo nunca recibí el ternero gordo. Nunca me dieron un anillo. ¿Me explico? ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba diciendo, hay pecado externo, pero también está el hombre interior. Y el hombre interior está contaminado y necesita ser santificado. Necesita algo que lo transforme. Dijo, desháganse de mentiras, robos, palabras duras, etc. Las cosas que ves en el noticiero y piensas, tienen que deshacerse de esas cosas. Pero el Espíritu y la palabra de Dios te dicen, lidia con tu egoísmo. Lidia con tu orgullo, lidia con tus actitudes críticas, tu falta de perdón, tu terquedad, tus inseguridades. Es lo que la gente no puede ver. Escucha con atención lo que la gente todavía no ve. Tenemos una tendencia y la Biblia sabe esto sobre nosotros. Y chicos, lo tenemos. Porque, hombre, aquí enseñamos la Biblia, pero estoy tratando de ayudarlos. Tienen que tener cuidado a dónde van. Tienen que tener cuidado a quién escuchan. Porque esto es lo que hace la Biblia. La Biblia examina y desafía. Todos tenemos sueños cuesta arriba, pero hábitos cuesta abajo. Tenemos que adquirir hábitos cuesta arriba para vivir sueños cuesta arriba. Y esa es la enseñanza de la Biblia. Y lo que sucede aquí tan a menudo es que somos expertos en disfrazar lo que se está descomponiendo por dentro. Pablo está diciendo, tienes una capacidad de mirar hacia afuera y decir no, pero tienes que tener la capacidad de mirar hacia adentro y decir basta. Luego dice, limpiémonos a nosotros mismos. Bueno, una pregunta, ¿cómo puedo mantener mi vida limpia? O sea, ¿cómo hago eso? Te daré unos ejemplos. Aquí vamos, anoten esto. Número 1, cuida tu mente continuamente porque él dice la mente es un problema. Así que tienes que seguir cuidando tu mente porque son tus pensamientos los que producen tus acciones, tu actitud. Así que enfócate en tus pensamientos. En Proverbios 4:23 la Biblia dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón. Ese es el lugar del pensamiento motivacional porque determina el rumbo de tu vida. Me parece interesante en Santiago 1:14 y 15, en 2 de Corintios 10:5, Romanos 13:14. No te preocupes por anotar todo esto, puedes volver a escucharlo. 1 de Pedro 1:13. Habla de que la tentación proviene de nuestros deseos, es decir, está en nosotros. Puedo eliminar todo lo que tengo delante y aún así tengo un problema dentro de mí. Y por eso Dios quiere y nos advierte que cuidemos nuestra mente, porque lo que capta tu atención eventualmente te captura a ti. Eso está en la Biblia. Lo que capta tu atención te captura. Y lo que sucede es que eso nos aleja.
Por eso más de 1000 veces en el Antiguo Testamento Dios le dice a su pueblo: regresen, 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 vuelvan. De eso se trata. Es como decir: esperen, nos alejamos y nos preguntamos a dónde se fue la vida, y se fue porque nos fuimos de ella. Tienes que ir hacia la vida para tener vida, y la vida se encuentra en Él. Número 2, recuérdate regularmente de las consecuencias dañinas del pecado. Deberías enseñarles esto a tus hijos. Cuando estés siendo tentado, piensa de esta manera: minimiza el placer y maximiza las consecuencias. La tendencia es que cuando estamos siendo tentados, chicos, maximizamos en nuestra mente, lo soñamos, lo pensamos, el placer y lo que podría ser y lo grandioso que sería. Pero la realidad es que la Biblia dice lo contrario. Minimiza el placer, maximiza las consecuencias. Hebreos 11:25 dice que hay placer en el pecado por un tiempo. Ahora piensa en eso. La Biblia dice que hay cierto disfrute en eso. En lo que estás pensando, a dónde va tu vida, hay algo de placer ahí, pero la Biblia dice que solo dura por una temporada. Así que no te enfoques en el placer, enfócate en el precio. Eso es lo que la Biblia nos diría. El pecado nos cuesta. Número 3, toma precauciones para protegerte. Exactamente esto de lo que estamos hablando. Mantente alerta, protege tus pensamientos, protégete en cada área de tu vida. Crea obstáculos en los caminos por los que quieres transitar. Crea señales de alto, luces rojas, hazlo público, sé responsable. Rodéate de personas y diles: amigo, esto es una lucha para mí. Necesito rendir cuentas. Te estoy pidiendo que me revises y estés pendiente. Todas esas son cosas bíblicas que hemos perdido en la cultura bíblica. Sé una persona de oración. Sé una persona de oración y busca a Dios. En Mateo 26:41, escucha lo que dice la Biblia. Escucha y ve si tú haces esto. Velad y orad. Estad atentos. Estad concentrados, para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahora, esto es lo que me parece interesante. Ahora pongan atención. Él no dice: velad y orad para que no caigáis en pecado. Eso es interesante. ¿Qué es lo que dice? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? Tentación. Aquí hay una protección contra las tentaciones de mi vida. Ni siquiera te pongas en la situación de ser tentado. Eso es lo que Él está diciendo. Él está diciendo que necesitamos velar y orar. Necesitamos involucrarnos unos con otros, velar y orar juntos y tener cuidado aquí. Cada nivel tiene un nuevo demonio. Vamos, eso está bueno. En cada nivel de tu vida pensamos que escaparemos de la tentación y el pecado. Muchos piensas: al envejecer ya no me afectará. Y las personas mayores dicen: estás loco. Estás loco. Así que necesitamos entender esto. Escuchen, les digo algo. ¿Por qué hacer una serie como esta? Me están escuchando porque en su matrimonio, cuando se trata de sus hijos, cuando se trata de su futuro, están escuchando. Esta mañana, cuando se trata de tu futuro, cuando se trata del gozo, cuando se trata de la paz, cuando se trata de la vida que Dios tiene para ti, tienes un enemigo personal que guarda un rencor personal contra ti. Tienes un enemigo personal que guarda un rencor personal contra ti y te odia. Eres hijo del Rey. Llevas el mensaje del reino de Dios. Jesús dice que debes velar, orar y entrar en este camino para recibir lo que Dios tiene para ti. Necesitas sumergirte en la palabra de Dios. ¿Sabes qué es la palabra de Dios? Acércate y presta atención. Para algunos de ustedes que quizás no leen su Biblia, ¿saben qué es su Biblia? Es una herramienta personal dada por Dios para tu santificación. Así que evitar la Biblia es evitar tu santificación. Evitar la Biblia es evitar tu responsabilidad en el ámbito de la santificación, porque es la palabra de Dios la que ilumina tu corazón. Por eso necesitas la palabra de Dios en tu vida todos los días. Es el Salmo 119. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué guardaría tu palabra? Para no pecar contra ti. Te voy a decir algo que me irrita. ¿Puedo desahogarme un momento esta mañana? Muy a menudo escucho que se cita un versículo. Todo el tiempo por el mundo, todo el tiempo por la iglesia. Y nunca terminan ese versículo. Nunca escucho citar bien el versículo. En Santiago 1:27 la Biblia dice: la religión que nuestro Padre acepta como pura e intachable es atender a huérfanos y viudas en sus tribulaciones. No puedo decir cuántas veces he visto a políticos y gente usarlo. Y ese es el versículo que usan para poner a la iglesia en su lugar. ¿Puedo decir eso? ¿Todos bien? ¿Están de acuerdo? Y siempre decimos eso: si realmente quieres hacer cosas piadosas, hermano, cuida de los huérfanos. Si realmente quieres hacer cosas piadosas, cuida de las viudas. Eso está en tu Biblia. Nadie está diciendo lo contrario. Por eso tenemos un ministerio que apoyamos y que hace esas cosas. El punto central es esta Biblia, pero nunca lo terminan. Mira lo que dice después: y mantenerse limpio de la corrupción del mundo. Hay muchas personas que cuidan de los huérfanos y las viudas, pero ciertamente no se mantienen libres de la contaminación. Contaminación del mundo.
y sienten que han cumplido con ese versículo, pero se están perdiendo la parte de la santificación de ese versículo. Y creo que todos coincidimos que vivimos en un mundo turbio. Alguien diga amén. Y por eso hay un proceso constante del que habla la Escritura, en el que tú y yo estamos entrando, como una vigilancia constante sobre nuestras vidas para mantenernos limpios. Quiero asegurarme de que entiendan que esto es santificación. Escúchenme, la responsabilidad de Dios es algo que ocurre una sola vez. ¡Pum! Lavado, limpiado, justificado, santificado. Te he dado las herramientas de la palabra de Dios, la herramienta del Espíritu de Dios. Te he dado la familia de la iglesia. Te he dado predicadores y maestros, dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Te he invitado a tener comunión, a ser parte los unos de los otros, a sostenerse mutuamente. Te he dado grandes herramientas, recursos grandes para tu santificación, para que te conviertas en ¿qué? Deseo que te parezcas cada vez más a Jesús. Vivimos en un mundo donde la gente de iglesia dice que no tienes que ir a iglesia. Entonces, ¿por qué Dios la instituyó? ¿Por qué murió Cristo por ella? ¿Por qué Dios enseña todas estas cosas? Y no me refiero a simplemente sentarme en mi asiento un domingo por la mañana. Estoy hablando de la iglesia, de los unos a otros de la iglesia, como reunirse, rendirse cuentas mutuamente, confesar, orar los unos por los otros, velar juntos, todas estas cosas. Mira, la Biblia no enseña la erradicación del pecado. Lo hace en el sentido del perdón y cuando llegas al cielo, pero vas a tener que cuidar tu vida todo el tiempo que estés aquí. La Biblia no enseña al cristianismo como perfección sin pecado. La Biblia enseña la santificación, lo que significa que hemos entrado en un proceso constante. Mi esposa Amy ha estado viajando las 2 semanas pasadas y volvió a casa ayer. ¿Todos saben lo que hice ayer? Limpié la casa. Quería que fuera algo como, cariño, ¿viste lo bien que cuidé la casa mientras no estabas? ¿Y cómo recogí todo después de cada comida y lavé los trastes? Lo hice todo, ¿cierto? ¿Sabes lo que hice ayer, amigo? Limpié, limpié y limpié. Y no solo limpié, limpié bien. ¿Puedo decirle eso a todo el mundo? Pero bueno, solo digo que cuando llegó a casa, la casa estaba limpia y todo estaba en orden. Pero anoche le hicimos una fiesta de cumpleaños. Todos estábamos un poco ocupados cuando fue su cumpleaños, así que anoche hicimos una fiesta de cumpleaños. Solo vino la familia y pasamos un tiempo juntos. Y cuando terminó, ¿sabes qué estábamos haciendo? Estábamos limpiando. Porque no importa qué tan bien limpies, adivina qué pasa, se vuelve a ensuciar. Y cuando se vuelve a ensuciar, tienes que volver a limpiar. Eso es la santificación. Eso es lo que es. Es un proceso constante, porque siempre estás lidiando con suciedad. Y por eso necesitas estar en la palabra de Dios, para ver si algo de este mundo se me ha pegado. Eso me impedirá ser el hombre que debo ser en el hogar, el padre que debo ser en mi familia, y la persona soltera que Dios me ha llamado a ser hasta que Él me guíe a un ajuste en esa área. O sea, estás observando tu vida. Hombre, me estoy convirtiendo en lo que Dios me creó para ser. Estoy recibiendo lo que Dios tiene para mí. La Biblia dice... Y le pido a Dios que entiendan esto. Algunos de nosotros pensamos, he probado el cristianismo y no funcionó. ¿De verdad lo intentaste? O sea, ¿de verdad entraste y dijiste, espera un momento, hombre, déjame poner mi vida en evidencia aquí? Déjame ir a trabajar y decir, está bien Dios, ¿hay alguna suciedad? ¿Hay algo en mi vida? Vamos a trabajar en esto. Y Dios dice, cuando este proceso ocurre en tu vida, comienzo a revivir matrimonios, comienzo a revivir actitudes, comienzo a revivir labios. De repente todo lo que la Biblia promete se convierte en realidad porque Dios ha hecho su parte. He tomado sus herramientas, estoy viviendo su vida y esto está cobrando vida y estoy siendo avivado y está siendo restaurado. Y hombre, qué experiencia tan gloriosa. Limpiémonos a nosotros mismos. Y alguien diría, ¿cómo te limpias a ti mismo? Igual que lavas tu coche. Mira, si no eres admirador de autos, esta ilustración te va a pasar por encima. Así que para aquellos de ustedes que sí aman su coche, saben lo que hacen cuando lavan ese coche, especialmente si es uno de tus favoritos. Cuando lavas tu coche, no solo lo lavas y te vas, solo quiero que lo sepan. Pero si eres un amante de autos, sabes lo que haces, hombre. Y para ustedes, si quieren esta ilustración en casa, esperen a que no sea un día lluvioso y vayan a un lugar de lavado de autos, porque esas personas me hacen reír. O sea, pasan el coche por el túnel de lavado, ¿verdad? Y luego lo estacionan y se bajan y digo, ya lo lavaste, ¿qué estás haciendo? No soy muy fanático de los autos, así que le digo eso a todo el mundo. De todos modos, me encanta mi auto, pero no soy muy fan de autos. Entonces se bajan y lo secan y lo admiran y hasta los has visto hasta lamerse el dedo para quitar un poco de tierra. Y digo, no sé por qué hacen eso. Sacan botellas con atomizador y lo limpian de todo a todo. Así que piensa en esto, primero lo lavan. Algunos de ustedes lo hacen a mano. Algunos de ustedes no entrarían a esos túneles de lavado por miedo, ¿verdad? Pero bueno, lo lavan a mano y comienzan a caminar alrededor para verificar limpieza, ¿verdad? Y luego te metes dentro y sacas todo y eres meticuloso con lo que estás haciendo. Esa es la ilustración que Dios nos da. ¿Sabías que algunos cuidan su auto mejor de lo que cuidan su alma? Algunos de ustedes se preocupan por los latidos de su corazón, pero no por la parte que lo impulsa.
Algunos corren todos los días, pero no te revisas todos los días. Piensa en eso por un momento. Algunos de ustedes pasan tanto tiempo en las redes sociales que saben lo que está pasando en la vida de todos los demás, pero ni siquiera pueden ver la impureza en su propia vida. Todo esto lo dice la Biblia. Y recuerden, mi nombre es Chris y soy tu amigo. Solo te estoy citando lo que dice la Biblia, pero todo esto lo dice la Biblia. Piensa en eso un minuto. Y luego nos cuestionamos por qué estamos así. Y esa es la parte negativa, pero hay una parte positiva y será breve. No te pongas nervioso con el reloj. Pero número 2, escucha esto. La vida de seguir a Cristo es una vida consagrada. Y ahí es donde creo que la iglesia se queda corta. Escúchame, es una vida separada, pero es una vida consagrada. En otras palabras, Dios no te está invitando a alejarte de algo, Dios te está invitando a algo. Y escúchenme todos en esta sala, quien vende un cristianismo donde Dios solo te aleja de algo, está presentando una imagen incompleta de Dios. No estás presentando a las personas el corazón y a la persona de quien realmente es Dios. Porque sí, Dios te invita a alejarte de cosas que traen destrucción, pero también te invita a cosas que traen gozo, consuelo y bendiciones. La vida de seguir a Cristo es una vida consagrada. Ahora voy a decirles algo para ayudarles. No se desconecten todavía. Vengan aquí y entiendan esto. Existe el lado positivo de la santificación. Miren lo que dice. Perfeccionando la santidad. Esa es una palabra que da miedo. Y pasé demasiado tiempo de mi vida sin entender lo que significa esa palabra. Significa en el temor de Dios. Ese es el lado positivo. Ahora escuchen esto. Si todo lo que tienes es lo negativo, y para algunos de ustedes este es su cristianismo, si todo lo que haces es quitar cosas de tu vida y no añadir